40 curiosidades o cosas que no viste en Jurassic World Rebirth. Al comienzo mismo de la película, durante este flashback que nos traslada 17 años en el pasado, observamos por unos instantes varios parajes naturales de esta nueva isla presentada en esta película, llamada San Hubert o San Huberto en español, y entre estas zonas podemos distinguir una gran formación rocosa que está en medio del cauce de un río. Pues bien, esta es la misma que 17 años después salvará a la familia Delgado de ser devorada por el nuevo Tiranosaurio Rex que veremos en esta película. El cual, por cierto, y como curiosidad adicional, decir que su nombre de producción sería Ember. Esto confirmado por el propio director de la película, Gareth Edwards. Más tarde observamos ahí en la jungla a varios monos, en concreto monos capuchinos, los cuales por cierto están completamente creados por CGI, o sea, de manera digital. Y de pronto da la impresión de que algún tipo de criatura enorme se acerca, pero resulta ser un helicóptero. Esta es una referencia directa al comienzo de la primera película de Jurassic Park, donde unos trabajadores del parque observan la jungla por la noche y por momentos da la impresión de que se acerca algo enorme, pero resulta ser una carretilla elevadora que transporta una jaula. Lo curioso es que originalmente estos monos iban a ser personas reales, en concreto miembros de una tribu que eran nada menos que los pobladores originales de la isla de San Hubert, y lo que aparecería en la jungla frente a ellos no sería ningún helicóptero, sino más bien una retroexcavadora, indicando que la empresa InGen había invadido esta tierra y expulsado de ella a estos nativos. Y sinceramente me da pena de que hayan eliminado esta escena, pues la verdad que daría mucho contexto a las ruinas que vemos más tarde en la película durante la escena del nido del Quetzalcoatlus. Por cierto, aparentemente este helicóptero que vemos sobrevolar la isla es exactamente el mismo modelo que vimos en Jurassic Park 1, es decir, un Augusta Westland AW109 Power Elite. Tremendo nombre. El cual, por cierto, también vimos en otra película muy diferente, que es Godzilla del 2014, dirigida también por Gareth Edwards. Y bueno, al parecer en esta nueva isla, InGen realiza diversos experimentos genéticos con dinosaurios, buscando crear especies híbridas para el parque Jurassic World, ya que al parecer los visitantes se habían aburrido de ver siempre las mismas criaturas. Entre estas especies híbridas vemos por ejemplo a los llamados Mutadons, que son una mezcla de Velociraptor y Pterosaurio, probablemente un Pteranodon, el cual notamos que tiene dos cabezas. Una mutación bastante común por lo visto, ya que vemos ahí una joven cría de Triceratops que también tiene dos cabezas. Y también por ahí vemos a un Quetzalcoatlus joven siendo diseccionado, probablemente un clon fallido. Y la cosa, amigos, es que como vemos en la película, este laboratorio es de InGen. Sin embargo, la idea original, y esto lo sabemos por diferentes storyboards revelados recientemente, la idea original era que fueran de la empresa rival de InGen, o sea, Biosyn. Uno de los científicos que está trabajando ahí se está comiendo una chocolatina de la marca Snickers. Obviamente esto es, claro, una publicidad subliminal bastante descarada, pero también es una metáfora a una de las teorías más icónicas de la franquicia, la teoría del caos, mencionada por el gran Ian Malcolm. No entiendo eso del caos. ¿Qué significa? Sí, simplemente se trata de la imprevisibilidad en sistemas complejos. Según esta teoría, aunque creas tener todo bajo control, siempre existirán variables impredecibles capaces de alterar todo el sistema. En este caso, ese envoltorio de la chocolatina termina por accidente dentro del mecanismo de una puerta automática, provocando que se atasque. Eso es la teoría del caos. Parece que a Gareth Edwards, el director de esta película, le encanta autorreferenciarse. Me explico. Digamos que esta escena en la que dos personajes secundarios se observan a través de un cristal y uno de ellos irremediablemente siempre muere, además acompañada por alguna razón de un tono rojo, esto es algo que hemos visto ya en un total de 3 películas de este director. O bueno, 2 si no contamos esta, Star Wars Rogue One y también en Godzilla del 2014. Sin duda alguna, bastante curioso. Y de hecho no me extrañaría que otras películas del director, que por cierto no he visto, tengan también alguna que otra referencia similar. La forma en la que el logo del Rex aparece en pantalla alejándose de la cámara es muy similar a lo que pasa en la película Jurassic World Dominion, pero a la inversa. Es decir, mientras en Dominion el logo se acerca a la pantalla, en esta película se aleja. Este es un detalle que de primeras parece no tener importancia, sin embargo, es posible que estén referenciando ya no solo el tema de que los dinosaurios en esta película están cada vez más lejos de zonas pobladas, sino también mostrar lo diferente que es esta película a la anterior. Y de esto hablaremos de forma bastante clara en este vídeo. De pronto aparece un texto en pantalla que dice "en la actualidad", lo cual, según la sinopsis oficial de la película que podemos ver todos en internet, serían 5 años después de Dominion, es decir, entre 2027 o 2028. Luego aparece otro texto que dice "hace 32 años los dinosaurios volvieron a la vida",
lo cual no tiene sentido. Si se refieren a 1993, año en el que transcurre la primera peli de Jurassic Park, entonces ahí debería poner 34 y no 32. Esto si quieren, no sé, ser fieles a su propia sinopsis, así como dato. Pero la cosa no acaba ahí, y es que en Jurassic World Dominion se muestra que ya había dinosaurios vivos en 1986, en un vídeo donde aparece la joven Charlotte Lockwood junto a un Microceratus. Por lo tanto, si fueran fieles al canon, en el texto debería decir 41 o 42 años, dependiendo en qué año exactamente transcurre esta nueva entrega, ya sea, como digo, 2027 o principios de 2028. Y francamente, tras ver esto y otras cosas de las que hablaremos más adelante en el vídeo, me da la impresión de que David Coeb, el guionista de esta peli, lo que pretendía es descanonizar toda la película anterior, Jurassic World Dominion. Más tarde comprenderéis por qué llego a esta conclusión tan extremista. Por cierto, muchos fans, algunos de ellos bastante importantes dentro de la comunidad, tienen esperanzas de que corrijan este error, entre comillas, de texto en las versiones físicas de la película, ¿vale? En DVD, Blu-ray y tal. Y en mi opinión personal, creo que tienen demasiada fe. Vemos a Martin Krebs en un atasco de tráfico provocado por el último saurópodo que queda en Norteamérica. Curiosamente, también en la radio se refieren a él como Brontosaurus y también segundos después como Brachiosaurus, una pista de que al público masivo le importa más bien poco el nombre real de los dinosaurios. Y por cierto, el nombre de Bill o Billy puede ser un guiño al ayudante de Alan Grant que conocimos en Jurassic Park 3. Y lo dicho, mucha pena por el pobre Apatosaurus, que vemos incluso que le han hecho grafitis, tío, mientras está ahí agonizando el animal. Qué triste. Aparece un autobús escolar que lleva escrito Crichton Midless School. Esta es una referencia directa al escritor de las dos novelas originales de Jurassic Park, Michael Crichton, al cual volveré a mencionar más adelante en el vídeo. Al llegar al Museo de Historia Natural donde trabaja el paleontólogo Henry Loomis, el cual ha estado asesorando a Parker Jennings, la farmacéutica para la que trabaja Martin Krebs, para poder desarrollar un fármaco que prevendrá cualquier problema cardíaco, ¿vale? Del corazón. Para ello tienen que extraer el ADN de 3 especies prehistóricas. Lamentablemente aquí el personaje de Henry Loomis se refiere a ellos como 3 dinosaurios, sin embargo solo uno de ellos lo es, que es este herbívoro de cuello largo saurópodo, que por cierto muestra una cola, porque se ve un momento ahí el fósil, ¿vale? El esqueleto del animal fosilizado, importante, con una cola exageradamente larga, algo que en la vida real no es así, pero que al parecer en este universo sí es así. Luego, el Mosasaurus, que no es un dinosaurio, sino un reptil marino, que poco o nada tiene que ver con ellos. Y aquí tiene un cráneo exageradamente grande, mucho más que el de la vida real, pero que en este universo, repito, es así. Y luego tenemos al Quetzalcoatlus. Ahí vemos un fósil completo de todo el esqueleto de este animal, y el cuello es muy corto, aparte de que la cabeza acaba en este pico tan característico y llamativo, con esta punta hacia arriba que casi parece un hacha. Y claro, esto refuerza aún más la teoría de que esta película ignora o incluso descanoniza Jurassic World Dominion, porque en esa película, o al menos en la versión extendida, tiene lugar un prólogo que sucede en el periodo Cretácico. Ahí vemos a animales reales dentro de ese universo, entre ellos al Quetzalcoatlus, que tiene un cuello mucho más largo y un pico diferente al que vemos aquí en el fósil. Así que, lo dicho, esto no tiene ningún sentido a menos que esta película se pase por el forro todo lo visto en la película anterior. Y aquí me gustaría que cada uno me dé su opinión de lo que piensa. ¿Cree que esta película descanoniza Dominion? ¿Cree que simplemente David Coeb, el guionista, por la razón que sea, no ha querido tener en cuenta lo dicho anteriormente? ¿O es que ni se ha fijado? Por cierto, durante esta misma escena del museo vemos cómo aparecen en una pantalla especies que más tarde veremos en la película, a modo de anticipación, como el Titanosaurus o el Spinosaurus, entre otros. Pero esto no tiene sentido dentro del contexto de la película, ¿no? O sea, pero como la película no se molesta en explicarlo, pues aquí queda la puerta abierta a la especulación. Durante esta secuencia vemos diversas criaturas prehistóricas, entre ellas un pequeño pterosaurio, el cual es muy similar a un pteranodón y por su coloración recuerda bastante a los ejemplares vistos en The Lost World Jurassic Park. Sin embargo, hay algo muy peculiar en esta criatura, y es que, claro, por su tamaño muchos podríamos pensar que se trata de una cría. Sin embargo, ya hemos visto crías de pteranodón anteriormente, pero este es eso, o sea, un adulto chiquitito, y claro, muchos pensaremos, bueno, igual no tenían presupuesto ni ganas de hacer el modelo de una cría. Pero en realidad esto es una referencia a las novelas de Jurassic Park. En ellas, en un momento, se especifica que con los avances de la genética se podrían llegar a crear especies de criaturas prehistóricas que fueran micro. Es decir, imaginaos un tiranosaurio rex que tú lo diseñas genéticamente para que su forma adulta sea chiquitita, sea mini, como si fuera un chihuahua. Y con este pteranodón yo creo que es a donde querían llegar. O sea, una versión micro de pteranodón. Mi pregunta es, ¿quién ha creado esta versión micro de pteranodón? Ahí ya queda a la imaginación de cada quien.
Adicionalmente también vemos como unos pescadores sacan de sus redes la cabeza de un Dunkleosteus, un pez placodermo perteneciente al periodo devónico, es decir, unos 107 millones de años más antiguo que el primer dinosaurio conocido y sin duda alguna mucho antes que cualquier especie de mosquito. Por lo que se han conseguido clonar un Dunkleosteus. Eso significa que podríamos ver literalmente cualquier tipo de criatura prehistórica en las futuras películas de la saga. Además, si nos fijamos bien en este Dunkleosteus, salta a la vista que ha sido destrozado por otro animal. Puede que otro Dunkleosteus o tal vez un megalodón. ¿Por qué digo esto? Más adelante salen aquí estas enormes mandíbulas, pertenecientes a un megalodón. Y además Duncan en un momento confirma de forma clara y directa que esas mandíbulas fueron de un animal que estaba con vida hace relativamente poco, confirmando también que los megalodones son canon dentro de este universo, así como los Dunkleosteus. Ambas criaturas, por cierto, vistas en el videojuego Jurassic World Evolution 2. Alguien está viendo en una tele una película retro de dinosaurios, conocida como 1,000,000 Years BC, un clásico allá donde los haya, vamos. Se ha confirmado por parte del propio director Gareth Edwards que todo lo que gira en torno al mosasaurio en esta película es una gran referencia a la saga Tiburón iniciada por Steven Spielberg. De hecho, hay momentos bastante curiosos en los que el Mosasaurus saca la parte de atrás de su cola del agua y da la impresión de ser una enorme aleta, lo cual recuerda, claro, a un gran tiburón. Durante una de las conversaciones que tiene Martin Krebs con la tripulación del barco, explica que Parker Jennings, la farmacéutica para la que trabaja, compró diversas acciones de InGen cuando ésta estaba en bancarrota, entre ellas los códigos para poder rastrear a los diferentes animales que InGen marcó con un localizador, algo que vemos que ocurría en el parque Jurassic World, en concreto en Fallen Kingdom, donde hay una escena en la que cuando tratan de localizar a Blue, se ven claramente muchísimos puntos azules en el mapa de Isla Nublar. Esos puntos azules son dinosaurios o criaturas prehistóricas, las cuales están marcadas por estos localizadores. Y si bien muchos han dicho ya por redes que este Mosasaurus no es el mismo que vimos en las películas anteriores, lo cierto es que más bien es todo lo contrario, ya que en la película se deja bien claro que están siguiendo a este Mosasaurus gracias a los chips de InGen. Y claro, que sepamos, InGen solo creó un Mosasaurus. Así que en esta película le han cambiado el diseño un poquito, pues, para vender juguetes, seamos sinceros. Lo que es cierto es que juegan un poco al despiste, ya que Martin Krebs nunca dice de forma directa que fuera el Mosasaurus del parque Jurassic World, sino que, repito, solo dice que InGen lo tenía marcado. Por cierto, mientras estaba terminando de editar el vídeo, me he dado cuenta de que han subido diferentes imágenes oficiales de la película, en concreto pertenecientes a los diferentes sets de rodaje. Y en uno de ellos vemos aquí lo que aparenta ser lo que sería el cadáver de la Mosasaurus vista en la trilogía anterior, confirmando de esta forma su muerte y por lo tanto, claro, el ejemplar de esta película sería uno completamente nuevo, también creado por InGen, pero nuevo. Igual esto hay que cogerlo un poco con pinzas. Digo, yo al menos no recuerdo haber visto esa imagen en la propia película, pero bueno, en cualquier caso, aquí os dejo el dato curioso. En un momento, Bobby saca un compuesto que utilizan para los dardos de un arma especial, mencionando que es una neurotoxina que causa parálisis en segundos. Esto es una referencia directa al arma que utiliza el personaje de Eddie Carr en The Lost World Jurassic Park, la cual tenía también un dardo con una potente neurotoxina, la cual lamentablemente nunca llega a usar. En cuanto a Bobby, sí que la usa, pero de poco le sirve, tal vez porque la piel de los Spinosaurus de esta película es bastante más gruesa de lo que se esperaba. Por cierto, siguiendo con los Spinosaurus, vemos como la primera vez que estos se ven de forma directa en la película es una referencia clara a cuando aparece este Spinosaurus desde el agua en la película Jurassic Park 3, en esa mítica escena por la noche. Pero esa no es la curiosidad que quiero resaltar, sino más bien el hecho de cómo Bobby es atrapado por uno de estos Spinosaurus y este trata de aferrarse como puede al barco. Esto da la impresión de ser una referencia directa a la muerte del personaje de Joffrey. Y debo decir que para mí es una referencia forzada. Me explico. Joffrey es este personaje que vemos al principio de Jurassic Park cuando es atacado por un Velociraptor que tira de él y los trabajadores tratan de ayudarlo entre todos, ¿no? Y aquí te lo puedes llegar a creer porque es un Velociraptor que pesará, no sé, 250 kilos a lo sumo. Y aquí, obviamente, hay personas que le están ayudando. Pero en esta otra escena, no sé, un Spinosaurus pesará entre 5 y 7 toneladas. Básicamente debería haberlo jalado en cuestión de segundos y no podría haberse agarrado, pero lo dicho, una referencia tal vez un poco forzada. Muchos de estos Spinosaurus son diferentes, tienen las velas de otro color, tienen patrones diferentes, algunas son verticales, otras horizontales, e incluso, y es aquí donde quiero llegar, que uno de ellos al menos tiene una especie de herida en la parte frontal de la vela, como si le hubieran dado un mordisco, ya fuera otro espinosaurio o cualquier cosa. Pero vemos ahí claramente que tiene este boquete. El tema es que cuando vemos que este ejemplar ataca a Nina, que presuponemos que es el mismo, lo cierto es que no se le ve nada raro en su vela, ¿vale? Vemos ahí como cuando se despierta, no tiene nada raro, está perfectamente la vela. Y lo mismo cuando la ataca de frente, que aquí se ve sobre todo en la parte frontal,
y no tiene nada. Pero cuando ya Duncan se da cuenta de lo que está sucediendo y todos corren para ver si pueden ayudar a Nina, mientras el Spinosaurus se aleja, vemos como tiene claramente un hueco en la vela, o sea, una herida, ¿no? Es como, Aquí lo que ha pasado seguramente es que con el cambio de plano cambiaron el modelo del Spinosaurus por otro que tenía una herida en la vela, y esto es un fallo de Raccord bastante interesante. Ah, por cierto, importante, esto no lo había comentado antes, pero este momento, antes de que naufrague el barco y tal, donde Martin Krebs forcejea con Teresa Delgado para impedir que esta pida ayuda por radio, acaba como cayéndose del barco, pero Krebs no la ayuda, puede tener cierta inspiración en una escena que tiene lugar en la segunda novela, El Mundo Perdido, ¿vale?, de Jurassic Park, donde Lewis Dodgson tira a Sarah Harding del barco en donde estaban antes de llegar a Isla Sorna. Ya el por qué y cómo pasa esto en la novela, os dejo a vosotros que lo averigüéis, ¿vale? Tanto la primera novela como la segunda, yo creo que son dos libros que hay que leer, sobre todo si sois muy fans de estas películas, sí o sí, así que nada, ahí lo dejo. Poco después de la muerte de Nina, vemos como hay una escena en la que Martin Krebs se ve obligado a explicar al equipo que en esta isla se hacían experimentos de cruces de especies para el parque Jurassic World. Y ojo, porque dice que el coste medio de estas especies era de 72 millones de dólares. Algo curioso sabiendo que la Indominus Rex, ¿vale?, que digamos, y estaréis de acuerdo conmigo en que es probablemente una de las creaciones más complejas y caras de todo InGen, costó tan solo 26 millones de dólares. Y esto lo dice el propio Simon Masrani en Jurassic World. Hemos invertido 26 millones de dólares, no se la puede matar. No sé, yo lo veo más como una excusa para justificar que no se sacrifiquen a estas mutaciones, a estas criaturas descartadas de InGen, ¿no? Y así justificar la existencia de esta película. Pero bueno, ya cada uno que piense lo que quiera. Durante una charla que tienen conforme se desplazan por un pantano, Henry Loomis comenta que fue estudiante de Alan Grant, siendo esta la única mención y conexión directa con un personaje de las anteriores películas que se da en esta. Durante el primer encuentro entre Isabela Delgado y la pequeña Aquilops, la niña se asusta y su padre la tranquiliza de forma similar a como Alan Grant y Tim tranquilizan a Lex durante la aparición de un Brachiosaurus en la primera película. Este líquido no sé si es sangre, barro o qué, pero el tema es que es una referencia directa a una escena muy similar que tiene lugar en Jurassic World de 2015, momentos antes del ataque de la Indominus Rex al equipo de la UCA. Javier se separa del grupo para mear, pero aparecen detrás de él un par de velociraptores. Y esta es una parodia al final de Jurassic Park 1, donde el Rex salva de forma no intencionada a los protagonistas acabando con la vida de los velociraptores. Y en este caso, en lugar de ser un Rex, llega aquí este Mutadón, que es esta especie que mencionamos al principio del vídeo, que es un híbrido entre Pteranodon y Raptor. Y lo curioso es que eso, ¿no?, que el personaje sigue meando cuando todo acaba, por lo tanto es un chiste, y yo reconozco que me reí un poquito, sobre todo cuando sigue meando, la verdad es que no me lo esperaba. Y la cosa, que vemos ahí como antes de atacar, segundos antes, vemos la postura que pone el Velociraptor de la izquierda es exactamente la misma que la que pone este Velociraptor en la primera. Pero bueno, como se suele decir, pa' gustos colores y pa' colores flores. La escena de los titanosaurios es el mayor homenaje que hay no solo al primer encuentro con el Brachiosaurus, sino también a ese momento en el que Alan Grant toca a la Triceratops enferma, ya que Loomis en un punto llega a acariciar a uno de estos gigantes titanosaurios. Desde luego, al menos en mi opinión, esta escena termina teniendo una identidad propia, especialmente para quienes logran conectar con el paleontólogo Henry Loomis. Y es que, bueno, me gusta pensar que muchas personas compartimos su pasión y amor incondicional por los dinosaurios y otras criaturas del pasado. Pasamos ahora a hablar rápidamente de la escena del Rex, pues está sacada directamente de la novela original de Michael Crichton, donde un Rex estaba también durmiendo tras haber cazado una gran presa herbívora, pero que finalmente es despertado mientras Grant, Lex y Tim tratan de escapar en una balsa hinchable y son perseguidos. En la película pasa algo muy similar, pero con la familia Delgado. Por cierto, me hace muchísima gracia esta escena en la que el Rex desaparece en cuestión de segundos. Y esto a muchos les pareció raro, pero lo cierto es que los tiranosaurios de esta franquicia siempre han hecho algo similar, es decir, siempre aparecen y desaparecen a conveniencia del guión, sobre todo para atacar. Este está muerto. Por cierto, antes de que el Rex se percate de la presencia de la familia, vemos cómo es sobrevolado por un reptil volador. Aunque lo verdaderamente curioso de esta secuencia en concreto es que de cierta forma es anticipada en la película, y es que os acordáis de esas pantallas del museo al principio. Pues bien, ahí vemos a un Rex que es sobrevolado literalmente por un Pteranodon, o sea, qué narices, tío, con estas pantallas al principio, ¿eh? Una vez inicia la persecución, vemos como el Rex primero camina por el fondo aprovechando su gran tamaño, para luego ponerse a nadar cual cocodrilo.
usando principalmente su cola para moverse en el agua. Y esto es algo que pasa tal cual en la novela de Michael Crichton. Sin embargo, esto de que Rex tire a los personajes de la balsa no ocurre en la novela, ya que si esto llegaba a pasar, Michael Crichton sabía que resultaría muy difícil de explicar que el Rex no se los hubiera comido. En la película, David Coeb, para salvarlos, utiliza un recurso que ya hemos visto en otra película de la saga Jurassic World. Y es que recordáis cómo Zack y Grace se tiran al agua y escapan de la Indominus porque permanecen sumergidos unos segundos, haciendo que el animal pierda interés. Pues bien, aquí pasa algo similar, ya que vemos como el Rex, tras tirarlos y lanzar un fuerte rugido, se queda inmóvil, no ve a la familia por ningún lado ya que están sumergidos en el agua. Sin embargo, la familia no puede aguantar más la respiración y sale a la superficie, y por lo tanto el Rex al verlos decide retomar el ataque. ¿Cómo es posible que la mordedura de un tiranosaurio Rex no destroce esta balsa hinchable? Pues porque la balsa está protegida por el llamado plot armor, es decir, que no puede romperse porque los protagonistas la tienen que usar para llegar a las instalaciones más tarde en la película. Ah, por cierto, también Coeb ha confirmado que toda esta escena de Henry Loomis y Zora Bennett extrayendo el ADN del huevo del Quetzalcóatlus en este templo antiguo es una referencia visual a las películas de Indiana Jones, una saga que, al igual que Tiburón, inició Steven Spielberg. En ese momento, uno de los Mutadons se resbala, dándoles unos preciosos segundos para ponerse a salvo antes de que el animal impacte contra ellos. De la misma forma que el Velociraptor del mundo perdido resbala, dándole unos segundos preciosos a Ian Malcolm para refugiarse dentro del coche antes de que el animal le impacte. Naturalmente, muchos habrán notado las múltiples referencias que hay a la escena de la cocina de los Velociraptores de la primera, incluso acabar resoplando frente a un cristal, como pasa también en la primera peli. Por primera vez en toda la franquicia de películas, un humano acaba con la vida de un dinosaurio usando un arma de fuego, ya que Zora mata al Mutadón disparándole a bocajarro con una pistola. Duncan rueda por el suelo y Zora le cierra esta jaula justo en el último segundo, quedando el animal atrapado. Y esto me recuerda, por supuesto, de primeras a esta escena con Owen de los Velociraptores en la película Jurassic World, donde hace exactamente lo mismo, salvándose literalmente en el último segundo, pero también, como en este caso el Mutadón es capaz de volar y tiene estas alas enormes, me recuerda también a esa escena de Jurassic Park 3 en la que Alan Grant y Paul Kirby se libran por poco de recibir el ataque de uno de los pteranodones. Así que yo creo que es una referencia doble. Y esto es un hecho irrefutable. Le han cambiado el tamaño al Distortus según la conveniencia de la toma. Fin. El D-Rex lanza un fuerte rugido en primer plano, así que sí, tenemos aquí una referencia directa a la película Godzilla del 2014. Y ya para acabar, vamos con un dato algo turbio, pues vemos como al final Isabela Delgado se lleva a la pequeña Aquilops Dolores de la isla. Y esto resulta un tanto turbio, porque, bueno, no sé si os acordáis que al principio de la película ponía que la mayoría de especies de dinosaurios no pueden vivir fuera del Ecuador, por el cambio climático, las enfermedades y todo. Y claro, sabemos por el velero de la familia que son de Estados Unidos. Así que vamos a intentar pensar que los Aquilops, la especie de Dolores, son de los pocos que están dentro de esa minoría de dinosaurios que sí que pueden sobrevivir fuera del Ecuador, porque si no, pobrecita Dolores que se va a morir. O sea, literalmente la llevan hacia su muerte. No se olviden de dejar un buen like, un comentario y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para que así YouTube os avise cuando suba nuevo vídeo sobre dinosaurios u otras criaturas del mundo del cine. Recuerden que yo soy Blaken y hasta la próxima.